Buenos días chicos, vamos a continuar con las clases virtuales para el curso de álgebra para los chicos de quinto secundaria. El tema que vamos a ver es funciones. En este caso vamos a ver lo que es la función exponencial y la función logarítmica. La función exponencial es la función determinada por la siguiente regla de correspondencia: f de x, que es igual a elevado a un exponente x. En esta forma, cuando tengo yo aquí, en este caso la variable x está en exponente, a eso llamamos función exponencial. Esto se cumple para que el valor de a tenga que ser mayor a 0, a su vez el valor de a tiene que ser diferente a 1. Y x pertenece a todos los números reales. Veamos algunos ejemplos de funciones exponenciales. Por ejemplo, tengo f de x, que es igual a 5 elevado a la x. Tengo la función g de x, que es igual a 1,6 elevado a la x. O la función h de x, que viene a ser un tercio elevado a la x. Como puedes observar aquí, la variable está en el exponente. Entonces a esto podemos llamar que son funciones exponenciales. Vamos a ver la gráfica de las funciones exponenciales. Tenemos la función exponencial creciente, entonces, que viene a ser y igual a f de x, que viene a ser la función de a elevado a la x. Es una función creciente cuando el valor de a es mayor a 1. Entonces, teniendo nuestra gráfica, plano cartesiano, en este caso, el punto de intercepción, que solamente se va a cumplir en el eje Y, va a ser el 1. En mi gráfica, como es en forma creciente, sería de izquierda a derecha, va aumentando, va creciendo, se va hasta más infinito en lo que corresponde a Y. Comenzando del eje X, que como puedes percatar no va a cruzar al eje X, solo va a cruzar mi curva al eje Y. Entonces, ¿qué puedo observar del gráfico? Que la función es creciente, como puedes percatar, la función a medida que x aumenta, la función crece. No hay intersección en el eje de las abscisas, como mi gráfica de la función exponencial, cuando a es mayor a 1, no hay ningún cruce con el eje de las abscisas. En otras palabras, va a haber una asíntota que va a pertenecer al punto y igual a 0. La intersección con el eje de las ordenadas, o sea en el eje y, viene a ser 0,1. En el punto 0,1 va a haber la intersección que va a pasar dicha gráfica. Y podemos determinar el dominio del rango. El dominio viene a ser todos los números reales, como puedes percatar. El dominio, que viene a ser los valores que toma x, va a ser todos los números reales. Y el rango solamente va a ser desde 0 hasta más infinito. En otras palabras, todos los números positivos. Eso viene a ser las características para una función exponencial, en este caso creciente. Vamos a ver la función exponencial decreciente. Tenemos la función y, que es igual a f de x, que esto es igual a lx. En este caso, si el valor de a es mayor a 0 y menor a 1, esto viene a ser una función exponencial decreciente. Observemos la gráfica. Tenemos nuestro plano y en este caso observamos que a medida que x aumenta, mi función decrece. Va disminuyendo hasta llegar a 0. En este caso tenemos punto de intercepción en el eje Y, pero no va a haber punto de intercepción en el eje X. Entonces mi gráfica se va a acercar, va a decrecer y se va a acercar lo más posible a X sin interceptarlo. Entonces yo puedo decir aquí que la función es decreciente. Como puedes observar, va a decrecer, o sea, está disminuyendo. No hay punto de intercepción en el eje de las abscisas. Entonces en el eje de las X no va a haber punto de intercepción. O sea, yo voy a decir que tiene una asíntota en el punto y sub 0, porque la curva no lo va a interceptar esa recta. La intersección en el eje de las ordenadas es 0, como puedes percatar, eje de las ordenadas o el eje Y. La intersección viene a ser en 0,1. Es el único punto donde intercepta la gráfica. Entonces yo puedo observar aquí que el dominio va a ser todos los números reales, o sea, los valores que toma x, todos los números reales. Y el rango, la misma idea que el anterior, desde 0 hasta más infinito. En otras palabras, toma todos los números positivos. Entonces, notemos bien la diferencia entre función creciente y decreciente. En qué momento es creciente y en qué momento es decreciente mi función exponencial. Vamos a ver acá un ejemplo. Voy a graficar f de x, que es igual a 3 a la x. En este caso, lo primero que vamos a hacer es tabular. Tenemos la variable x y la función 3 elevado a la x. Si colocamos sus respectivos valores, puede ser que para x vale menos 2, la función va a ser un noveno.
reemplazaríamos. Sería 3 elevado a la menos 2. Desarrollando eso sería un noveno. Cuando x vale menos 1, la función vale un tercio. Cuando x vale 0, la función vale 1. O sea, el punto de intercepción en el eje y va a ser 0.1. Cuando x vale 1, la función vale 3. O sea, f de x va a valer 3. O simplemente y valdría 3. Cuando x es 2, y valdría 9. Y si ubicamos nuestros puntos, por ejemplo acá, menos 2,1 noveno, menos 1,1 tercio, 0,1, 1,3 y 2,9. Como puedes observar, estos puntos, si lo unimos mediante una curva, me da esta forma, que viene a ser hacia arriba. Esta curva de aquí viene a ser la función exponencial. En este caso, la función 3 de x, 3 elevado a la x. Como puedes observar, este gráfico nunca va a interceptar al eje x y choca en un solo punto en el eje y. Observamos que esta función es creciente, porque a medida que aumenta x, la función aumenta. Entonces, a esta función llamamos que es una función creciente. Como te puedes percatar, 3, que es el que corresponde al valor de a, es mayor a 1. Por eso que la función es creciente, se va hacia arriba. Entonces, ya tenemos aquí definido que la función es creciente. El dominio viene a ser todos los números reales. Y el rango, que los valores que toma y, como puedes percatarte, solamente va a ser desde 0 hasta más infinito. Entonces, acá mencionamos algo. Cuando x se va hasta más infinito, o sea, los valores de x va aumentando y se dirige hasta más infinito, la función y crece con rapidez. O sea, a medida que x aumenta, la función va a crecer cada vez más, se va a ir más arriba. Cuando x se va hasta menos infinito, o sea, cuando x se va hasta menos infinito, y se acerca a 0. O sea, quiere decir que la función se va a acercar a 0 sin tocar el valor de 0. Entonces, eso me indica esta gráfica. En este caso, la gráfica se hizo tabulando. Vamos a ver la función f de x, que es igual a 1 sobre 3 elevado a la x. Vamos a colocar sus respectivos valores. Cuando x es menos 2, el valor de la función y va a ser 9. Sería un tercio elevado a la menos 9. Perdón, a la menos 2. Desarrollando eso te saldría 9. Cuando x vale menos 1, la función es 3. O sea, el valor de y es 3. Cuando x es 0, y sería 1. Cuando x es 1, la función y sería un tercio. Cuando x es 2, la función y sería un noveno. Y así sucesivamente. Entonces, si ubicamos estos puntos en nuestro gráfico, tendríamos el primer punto menos 2,9. Luego el siguiente punto menos 1,3. Y luego tendría 0,1, luego 1,1 tercio y 2,1 noveno. Estos puntos los interceptamos mediante una curva. Como te puedes percatar, eso viene a ser mi gráfico de la función exponencial. En este caso, como te puedes observar, mi función, a medida que x aumenta, mi función decrece, está disminuyendo, hasta tenderse a 0, sin tocar el valor de 0. Entonces, como puedes percatar, un tercio, que equivale al valor de a, está entre 0 y 1. Por eso que mi función es decreciente a medida que el valor de x aumenta. Como puedes observar, el único punto de intercepción es en el eje y, que viene a ser 0,1. Entonces, acá podemos mencionar algo. Cuando x se va hasta más infinito, o sea, a medida que x tiende a ser más infinito, la curva y se acerca a 0. O sea, quiere decir que la curva se va a acercar a 0, sin tocar el punto 0. Cuando x se va hasta menos infinito, o sea, cuando x se va hasta menos infinito, mi curva aumenta con rapidez, o sea, crece a medida que va disminuyendo el valor de x. Entonces, notar la diferencia entre la función decreciente y decreciente. En este caso se vio la función decreciente tabulando los valores. Vamos a ver la función logarítmica. Es la inversa de una función exponencial de base a. Se llama función logarítmica de base a y cuya regla de correspondencia es f de x, que es igual al logaritmo de x en base a, donde el valor de a tiene que ser mayor a 0, tiene que ser diferente a 1 y que x tiene que pertenecer a todos los números reales que sean positivos. Veamos algunos ejemplos. Tengo la función logarítmica f de x, que es igual al logaritmo de x en base 3. Tengo también la función logarítmica g de x, que es igual al logaritmo de x en base 1/2. Tengo la función h de x, que viene a ser el logaritmo de x. En este caso, cuando hay una base, significa que es de base 10.
Vamos a ver la gráfica de función logarítmica. En este caso también función logarítmica creciente. Tengo la función y que es igual a f de x igual al logaritmo de x en base a, donde el valor de a tiene que ser mayor a 1. Si el valor de a es mayor a 1, mi función es creciente. Y esto viene a ser la gráfica. Tengo mi plano xy y observo que tengo mi gráfica en forma creciente a medida que aumenta x. En este caso la gráfica ya no cruza y, sino va a cruzar a x en un punto de intersección. Entonces, de acá observamos que la función es creciente. Como puedes percatar, nunca va a cruzar a y. Va a empezar más o menos de 0 y a medida que aumenta x, mi función crece. No hay intersección en el eje y. Como puedes percatar, no existe una intersección en el eje y. La intersección en el eje x es el punto 1, 0. Entonces, hay un punto de intersección en el eje x que viene a ser, en este caso, 1,0 y mi función va aumentando. La curva es cóncava hacia abajo, o sea, la curva, como puedes percatar, la curva da hacia abajo. Entonces, esta gráfica viene a ser una función, una curva cóncava. Dominio y rango. Dominio, como puedes percatarte, está tendiendo desde 0 hasta más infinito. Todos son los valores que toma x positivo. Y el rango, como ves que va hasta abajo hasta más infinito, va tomando todos los números reales. Esta es la característica para una función logarítmica. En este caso, la curva nunca va a tocar el punto 0 en x. Entonces podemos llamar al punto 0 en x la asíntota. Entonces, notemos la diferencia entre una función creciente, en este caso logarítmica. Ahora vamos a ver la función logarítmica decreciente. O sea, y que es igual a f de x, que es igual al logaritmo de x de base a, donde en este caso el valor de a, que viene a ser la base, mayor a 0 o menor a 1. Entonces, siendo mi gráfica, tendría esta forma, en forma decreciente, que cruza un punto en el eje x. Entonces, esta viene a ser mi gráfica para la función logarítmica de x en base a, cuando a, el valor de la base, sea mayor a 0 y menor a 1. Forma decreciente, que choque un punto en el eje x en el punto 1,0. Entonces, observamos que la función es decreciente, entonces podemos observar que la función a medida que aumenta x va a decrecer. No hay intersección en el eje y. Tener presente que en este caso, en el eje y no hay intersección, pero sí va a haber intersección en el eje x. En este caso, 1,0. La curva es cóncava hacia arriba, o sea, la curva me da cóncava, pero hacia arriba. Ahora, tener presente aquí que va a haber la asíntota en el punto x sub 0. O sea, esta línea de aquí vendría a ser la asíntota. Quiere decir que la curva nunca va a tocar ese punto. Se va a aproximar, pero nunca lo intercepta. Entonces yo puedo observar que el dominio y el rango vienen a ser los siguientes. El dominio viene a ser, todos los valores que toma x, viene a ser simplemente desde 0 hasta más infinito. O sea, valores positivos. Y el rango acá va a ser todos los números reales. O sea, toma todos los valores en y. Entonces, notemos la diferencia cuando tengo mi función logarítmica creciente, tengo mi función logarítmica decreciente. Entonces, también de mencionar la diferencia entre funciones exponenciales y funciones logarítmicas. Entonces, notemos mucho esa diferencia entre esas dos funciones. Vamos a ver la gráfica de funciones, en este caso logarítmica. F de x, que es igual al logaritmo de x en base 2. Vamos a tabular esos valores. Cuando x vale un cuarto, y valdría menos 2. Cuando x vale un medio, el valor de y valdría menos 1. Cuando x es igual a 1, y vale 0. Cuando x es 2, y es igual a 1. Cuando x es 4, y es igual a 2. Ubicamos esos puntos entonces. Acá tengo el punto menos 2, un cuarto, que está por aquí. Luego tengo el punto menos 1, un medio. Luego tengo el punto 1,0. Luego tengo el punto 2,1. Luego tengo el punto 4,2. Estos son los puntos de intersección al tabular. Entonces, si uniendo esos puntos mediante una curva, viene a ser esta forma. Como puedes percatar, a medida que aumenta x, mi función va creciendo. Por eso que llamamos que esta función es decreciente. Y a medida que x se hace más pequeño, la función va a acercarse más a 0. Entonces, podemos percatar que la función es creciente a medida que aumenta el valor de x. Entonces, yo puedo decir aquí, cuando x tiende a más infinito, o sea, cuando x se va hasta más infinito, el valor de y se hace más infinito. O sea, y se hace más infinito, se va hasta y más infinito. Cuando x
se acerca a 0, o sea, cuando x está acercándose a 0, y en este caso se va a hacer, por favor corrijan aquí, acá debe ser 0, o sea, y se va a acercar a 0. En este caso tener presente eso, cuando x se acerca a 0, perdón, acá y se hace más infinito, ¿ya? Función f de x cuando el logaritmo tengo de x de base 1 medio. Haciendo nuestra tabulación, x igual a 4, y vale menos 2. Si x vale 2, y vale menos 1. Si x vale 1, y vale 0. Si x vale 1 medio, y vale 1. Y cuando x vale 1 cuarto, y va a ser 2. Ubicando en otros puntos, tendría 4 punto menos 2, luego la intersección 2 punto menos 1, luego 1.0, la intersección en x, luego 1 medio punto 1 y 1 cuarto, 2. Entonces, estos puntos vienen a ser la intersección. Unimos estos puntos y me da esta forma de gráfica. Una curva hacia abajo, en forma decreciente. Como puedes percatar, mi gráfica, a medida que x va a aumentar, el valor de y va a disminuir. Entonces, esto viene a ser una función decreciente. Siempre y cuando la base de mi logaritmo sea mayor a 0 y menor a 1. Tenemos una función decreciente. Es un punto de intersección que es 1,0. Entonces yo puedo mencionar aquí, cuando x tiende a más infinito, o sea, cuando x se hace más infinito, el valor de y va a hacerse menos negativo. Se va hasta también hasta menos infinito. Cuando x se acerca a 0, el valor de y se va a hacer más infinito. Entonces, notemos bien la diferencia entre las funciones exponenciales logarítmicas, las crecientes y las decrecientes. Vamos a ver la ecuación exponencial y logarítmica, características. Si tengo que el valor de a va a ser mayor a 0, para todo valor de a diferente a 1, se cumple. En ecuaciones exponenciales, si tienen la misma base, los exponentes también van a ser iguales, o sea, f de x va a ser igual a g de x. Si tengo el valor de b mayor a 0 y que b es diferente de 1, si yo tengo logaritmo de f de x, que es igual al logaritmo g de x en ambos de base b, la función f de x y g de x van a ser iguales y a su vez mayor a 0. Función exponencial logarítmica. Si tengo que a es mayor a 1, en este caso tengo inecuaciones para funciones exponenciales y logarítmicas. A elevado a la f de x menor o igual a elevado a la g de x. Si se cumple esto, yo voy a decir que la función f de x va a ser menor o igual a la función g de x. Si tengo el valor de a que es mayor a 0 y menor a 1, se cumple la siguiente inecuación. A elevado a la f de x menor o igual a elevado a la g de x. Ambas son funciones. En este caso los exponentes se invierten. Sería f de x va a ser mayor o igual a g de x. En el caso del logaritmo, si tengo que b va a ser mayor a 1, o sea la base, tengo que el logaritmo de f de x en base b es menor o igual al logaritmo de g de x en base b. En este caso se cumple que la función f de x va a ser mayor a 0 y a su vez va a ser menor o igual que g de x. Cuando el valor de b, que viene a ser la base, es mayor a 0 y menor a 1, tendría que el logaritmo de f de x de base b menor o igual al logaritmo de g de x en base b. Las funciones, en este caso f de x va a ser mayor o igual a g de x y a su vez eso es mayor a 0. Entonces la dirección del intervalo cambia. Entonces aquí es una representación del desarrollo de inecuaciones exponenciales y logaritmos. Entonces vamos a empezar con el desarrollo de ejercicios. En total 8 ejercicios que se va a desarrollar su respectiva tarea de la 159, la 1, la 2 y la 3. Vamos a comenzar con el desarrollo de ejercicios. Ejercicio número 1 me dice gráfica la función f de x que es igual a 1 medio elevado a la x menos 1 más 3. En este caso es una función exponencial. Nosotros tenemos que recordar algo para poder hacer nuestra gráfica de funciones exponenciales. Si yo tengo la forma de una función exponencial que viene a ser f de x, que viene a ser a elevado a la x más un valor de b. Para poder hacer mi gráfica de la función exponencial, yo tengo que encontrar la asíntota. En este caso, la asíntota en el eje y. Para encontrar la asíntota en el eje y, lo que voy a hacer es simplemente tomar el y, va a ser el valor que acompaña a la parte exponencial, que en este caso es b, y la asíntota va a ser el valor de b. Una vez que encuentre la asíntota, que viene a ser el que acompaña al exponente, a la potencia, b, viene a ser mi asíntota.
Una vez que hago eso, voy a hacer los interceptos en el eje Y. Entonces, una vez que tengo que hacer es primero encontrar la asíntota y luego los interceptos en el eje Y. Aquí, en el eje Y, el X tiene que ser 0. Eso es lo que vamos a usar para graficar mi función. Entonces, tenemos la función f de x, que es igual a 1/2 elevado a la x menos 1 más 3. Vamos a encontrar la asíntota. La asíntota, en este caso, en y. Observo yo la figura, y aquí está en la parte exponencial, y tengo un término independiente, que viene a ser 3. Este valor viene a ser mi asíntota. Entonces, y va a ser igual a 3. La asíntota va a ser y igual a 3. Una vez que tengo la asíntota, lo que voy a hacer es hallar el intercepto. Punto de corte o intercepto. En este caso lo voy a llamar punto de corte. Punto de corte en el eje Y. Para eso el valor de x debe ser igual a 0. Entonces lo que vamos a hacer es hallar el valor de y cuando x es igual a 0. Entonces yo tengo que y va a ser igual a 1/2 elevado a la x menos 1. Pero como es x vale 0, sería 0 menos 1. Todo esto más 3. Tendría que y va a ser igual. Tendría que 1/2 elevado a la 0 menos 1 menos 1 más 3. 1/2 elevado a un exponente negativo se invierte. Sería 2 elevado a la 1 más 3. Entonces el valor de y va a ser igual a 2 más 3, 5. El punto de intercepción van a ser cuando x es 0, y es 5. Entonces yo tengo la asíntota en mi gráfico y el punto de intercepción. Entonces vamos a hacer la gráfica de esa función. Entonces tenemos el plano, las coordenadas x, y. Vamos a ubicar la asíntota. En este caso la asíntota es y3. Entonces en este punto le voy a considerar a y3. Entonces lo que voy a hacer aquí es trazar una línea que va a ser paralela al eje x. En este caso una línea continua. En esa línea es lo que va a empezar mi gráfico. Entonces, mi punto de intercepción en el eje y, 0,5, donde x 0, y es 5, más o menos por aquí. Este sería el punto 5. Ahora, el valor de a, en este caso de mi función exponencial, viene a ser 1/2. Entonces, a es igual a 1/2. Como a es 1/2, yo tengo que definir que a está entre 0 y 1. Como está entre 0 y 1, la función es decreciente. Entonces, comenzamos de la izquierda a la derecha, decreciente. Entonces mi gráfica va a venir de la siguiente forma, más o menos así. Pasa por el punto de intercepción y se alinea con la asíntota. En este caso la curva no va a chocar con la asíntota, se va a alinear sin llegar a tocar al punto 3. Entonces, esta gráfica de aquí viene a ser mi gráfica de la función exponencial. Entonces, a mí me pedían hallar la gráfica, y esto viene a ser la gráfica de la función f de x, de la función exponencial de la número 1. Entonces, eso va a ser la respuesta para el ejercicio número 1. Ejercicio número 2. Me dice grafica la siguiente función, y me dan que y es igual a menos 3 elevado a la x más 2, función exponencial. Entonces, para graficar eso, lo primero que tenemos que hacer es encontrar la asíntota. Entonces, tenemos la asíntota. En este caso la asíntota viene a ser y, que va a ser igual. Recuerda que vamos a hallar la asíntota en y. En este caso la asíntota es el término que acompaña a la variable exponencial, que en este caso es 2. Entonces la asíntota va a ser y igual a 2. Una vez que tenemos la asíntota vamos a encontrar el punto de corte. Punto de corte, punto de intercepción. Punto de corte en el eje Y. En este caso, para encontrar el punto de corte en el eje Y, el valor de x tiene que ser 0. Entonces lo que vamos a hacer es reemplazar.
yo tengo que y va a ser igual a menos 3 elevado a la x, que es 0, más 2. En el caso y va a ser igual. Este menos no está afectado por el exponente. Ten presente eso. El 0, que es el exponente, solamente afecta al valor de 3. Entonces sería menos 3 a la 0. Un número elevado a un exponente 0 siempre es 1. Todo esto más 2. Entonces el valor de y va a ser igual a menos 1 más 2. Eso es igual a 1. El punto de corte, punto de intercepción en el eje y va a ser x0, y1. Entonces ya tengo la asíntota y ya tengo mi punto de corte. Una vez que ya tengo eso, lo que voy a hacer es graficar mi función exponencial. Entonces, ya tengo mi plano. Tengo mi plano x y y. Vamos a graficar. Vamos a ver la asíntota. La asíntota es en y2. Entonces, de y ubico el punto 2, más o menos por aquí. Este punto va a ser 2. Entonces, lo que voy a hacer es trazar una línea que sea paralela al eje x. Eso viene a ser la asíntota 2. Ahora mi gráfico no debe pasar por esa línea. Ahora, vamos a graficar. El punto de intersección es 0,1. Entonces, si acá es 2, x0, y1. Entonces, x0, y1, más o menos por aquí. Ahora, pues en este caso el valor de a es positivo. En este caso el valor de a es 3, no es menos 3. El valor de a es 3. Y esto me dicen que es mayor. Entonces mi gráfico viene de la siguiente forma. Comenzando con la asíntota, partimos de la asíntota 2. Mi gráfico parte de ahí y se va hacia arriba. Eso viene a ser mi gráfico, pero esta gráfica es para la función y, que va a ser igual a 3x más 2. Pero yo observo que aquí se le ha agregado menos. Como se le ha agregado menos, esto se invierte. De los valores positivos que va a tomar ahora valores negativos. Entonces, si para arriba son positivos, para abajo deben ser negativos. Ten presente que el valor y al agregarle un 0 aquí, este y se vuelve negativo. Por eso que se le va a agregar, en este caso, en vez de irse para arriba, que son positivos, se tiene que irse para abajo para que sean negativos. Entonces, mi gráfico va a ser el siguiente. De la asíntota, parto de la asíntota y va a ser esto. Más o menos así. Y para abajo. Donde este punto de intercepción, que es lo que ya habíamos hallado nosotros, el punto 0,1. Entonces, esta curva de aquí viene a ser mi función y, ahora es igual a menos 3 a la x más 2. Entonces, notemos la diferencia. Esta viene a ser mi función para y igual a 3x más 2. Pero como el valor es negativo, mi función se invierte, o sea, se refleja en x. De lo que toma valores positivos, ahora va a tomar valores negativos en y. Por eso que mi gráfico se refleja como si fuera un espejo a partir del ácido. Entonces mi gráfico se va hacia abajo. Esto viene a ser el gráfico para la función negativa. Entonces, esta línea de aquí viene a ser el gráfico de la función del ejercicio número 2. Ejercicio número 3. Me dice, grafica la siguiente función. F de x, que es igual a 2x a la menos x, 2 elevado a la x menos 3 más 1. Entonces vamos a graficar eso. Para poder graficar eso, tener presente aquí. Primero encontramos la asíntota. Asíntota en y. En este caso, para la asíntota, es el término que acompaña a la variable exponencial. En este caso, el término que acompaña a la parte exponencial es 1. Entonces la asíntota viene a ser 1. Una vez que encontramos la asíntota, vamos allá al punto de corte. En el eje y, el punto de corte o punto de intercepción. En este caso, para que sea en el eje y, x debe ser igual a 0. Entonces, reemplazamos f de x, que viene a ser y, que va a ser igual a 2 elevado a la x, que es 0, menos 3. Todo esto más 1. Entonces yo tendría que y va a ser igual a 2 elevado a la menos 3 más 1. Y va a ser igual. Como es exponente negativo, se invierte la base. El 2 se convierte a un medio. Todo es elevado al cubo más 1. Y va a ser igual. Un medio al cubo sería un octavo. Todo esto más 1. Entonces y va a ser igual. 8 por 1, 8 más 1, 9 octavos. Entonces el punto de corte va a ser, cuando x es 0, y es 9
octavos. Listo. Ya tenemos el punto de corte y ya tenemos la asíntota. Lo que vamos a hacer ahora es graficar la función. Entonces tenemos ya nuestro plano, x y y. Entonces vamos a graficar la función. Primero la asíntota, y igual a 1. Entonces en y ubicamos este 0, este punto va a ser 1. Entonces graficamos la asíntota, que debe ser paralela al eje x. Esa línea viene a ser la asíntota, que esté en y, que vale 1. Ahora, observamos aquí el valor de mi función exponencial, 2 viene a ser a. Entonces yo sé que a es igual a 2, y esto a su vez es mayor a 1. Como es mayor a 1, mi función es creciente. De izquierda a derecha aumenta. A medida que aumenta x, la gráfica también va a aumentar, o sea, y también aumenta. Entonces mi gráfica va a ser de la siguiente forma. Comenzando de la asíntota, luego de un momento a otro sube. Se va hacia arriba. Eso viene a ser mi gráfica de la función. Entonces esto va a ser y, que va a ser igual a 2 elevado a x menos 3 más 1. Esto viene a ser mi función. Y este punto en y que ha chocado viene a ser el punto en x0, y 9 octavos. Entonces ese viene a ser el punto de corte en el eje y. Entonces esta gráfica de aquí viene a ser mi gráfica de la función f de x. Entonces ya tengo la gráfica del ejercicio número 3. Ejercicio número 4. Me dice, si la función f de x, que es igual al logaritmo de 9 menos x al cuadrado en base x, me dice, eso viene a ser una función, me pide hallar su dominio. Entonces vamos a hallar el dominio de esta función. Y tengo que tener presente que si yo tengo una función f de x que contiene un logaritmo, en este caso de un logaritmo de x en base a. Tengo que tener presente que el valor de x siempre tiene que ser mayor a 0, o sea, un valor positivo. Con esta idea, con esta teoría, vamos a trabajar aquí en mi función. Entonces yo tengo que la función f de x, que es igual al logaritmo de 9 menos x al cuadrado en base x. Este valor de aquí tiene que ser mayor a 0. Entonces yo voy a decir que 9 menos x al cuadrado mayor a 0. Factorizo el menos. Me queda menos x al cuadrado menos 9. Todo esto mayor a 0. Para eliminar el menos lo pasaría a dividir y sería x al cuadrado. Para eliminar el menos, la dirección de la desigualdad cambia. Si es mayor, ahora se convierte a menor a 0. Como puedes observar, acá tengo inecuación cuadrática. Factorizamos, aplicamos diferencia de cuadrados. X al cuadrado menos 9 sería x menos 3 multiplicado por x más 3. Y esto va a ser menor a 0. Una vez que tenga esos factores, voy a hallar los puntos críticos. Para hallar los puntos críticos, cada factor es igual a 0. Entonces yo digo x menos 3 va a ser igual a 0. Donde el valor de x va a ser menos 3 pasa al otro lado, sería 3 positivo. Luego tendría x más 3 igual a 0. Donde el valor de x va a ser igual. 3 positivo pasa al otro lado, sería menos 3. Entonces yo tengo los puntos críticos. Lo que vamos a hacer es graficar para trabajar con los intervalos. Entonces yo digo acá de la gráfica, tenemos una recta numérica, donde acá va a ser menos infinito y acá va a ser más infinito. Ubicamos los puntos críticos, menos 3 y 3. Menos 3 por aquí y 3 por aquí. Hagamos la gráfica. Cuando era potencia cuadrática, en este caso en ecuación cuadrática, mi gráfica era de derecha a izquierda, de arriba hacia abajo. Entonces, más o menos era de esta forma. Donde en la parte superior son positivos y en la parte inferior son negativos. Como es menor, aquí va a ser abierto y aquí también va a ser abierto. Ahora, veamos qué valores toma. Como me dicen que estos factores es menor a 0, o sea, toma valores negativos. Entonces, toma la parte negativa, que viene a ser esta de aquí. Esta es la parte que va a tomar x. Entonces, yo voy a decir aquí que x va a tomar el intervalo de menos 3 abierto hasta 3 abierto.
como me piden hallar el dominio, o sea, el dominio va a ser los valores que toma x. Entonces, el dominio de la función va a ser de menos 3 abierto hasta 3 abierto. Eso viene a ser el dominio de mi función f de x. Entonces, yo ya tengo la respuesta para el ejercicio número 4. Ejercicio número 5. Me dice, calcula el rango de la función f de x que es igual a 7 elevado a x al cuadrado más 1. Entonces vamos a desarrollar eso. En este caso me piden hallar el rango. Acá yo observo que el exponente de 7 es un polinomio cuadrático. Entonces, lo que vamos a hacer aquí es graficar. Una vez que grafico, voy a hallar el rango. Entonces, para poder graficar esta función exponencial, lo primero que tengo que hacer es la asíntota. Pues hallamos la asíntota. Entonces, la asíntota, no nos olvidemos en y. En este caso, observamos que debemos encontrar para la expresión exponencial un término independiente. En este caso no tiene, ya que el exponente es x al cuadrado más 1. Eso viene a ser el exponente. Aquí observamos que simplemente sería más 0. Entonces, la asíntota, recuerda que se tomaba el término independiente. En este caso la asíntota va a ser simplemente y igual a 0. Una vez que encontramos la asíntota, vamos a hallar el punto de intercepción o el punto de corte. Punto de corte en el eje y. Para hallar el punto de corte en el eje y, x tiene que ser 0. Entonces vamos a reemplazar. Tengo que y va a ser igual a 7, sería x que ahora vale 0 al cuadrado 0 más 1. Entonces y va a ser igual a 0 más 1, 1 y 7 a la 1, ese es igual a 7. Entonces el punto de corte va a ser en x0, y 7. Entonces, una vez que ya tengo los puntos de corte y mi asíntota, lo que voy a hacer es graficar la función. Entonces, tenemos aquí el plano x y y. Entonces, vamos a graficar. Ten presente que la asíntota es y0. Entonces, en el punto 0, que viene a ser esto, esta línea que vendría a ser la asíntota, que en otras palabras, el origen. Entonces, como observo que el valor de a viene a ser 7, esto es mayor a 1. Entonces, mi gráfica es en forma creciente. De izquierda a derecha va a aumentar. Entonces, mi gráfica va a ser así. Mi gráfica va a seguir este sentido. Entonces, acá porque lo hice en punto suspensivo y acá en línea continua. Recuerda que este punto de intercepción del gráfico es 0,7, donde 0 aquí y este punto es 7. Ahora, observemos algo. Esta función vendría a ser para 7x más 1, pero en este caso tengo el valor de x al cuadrado. Entonces yo tengo que tener presente que x al cuadrado siempre va a ser mayor o igual a 0. En otras palabras, valores positivos. Ahora, como yo tengo mi gráfica aquí, valor absoluto hacia arriba, tú cualquier valor que tomes en x, sea valores positivos o valores negativos, siempre va a tomar estos puntos desde 7 hasta arriba. Veamos un ejemplo. Por ejemplo, si yo tomo un punto en x que vale, por ejemplo, 2, o mejor que sea 1. Tomamos aquí el punto 1 y me voy hacia la curva. En 1 viene a ser este punto y de este punto va a corresponder en y. Si yo reemplazo en x1 sería 1 al cuadrado, 1 más 1, 2 y 7 al cuadrado, 49. Entonces y sería 49. ¿Qué sucede si tomo el punto menos 1? Si puedes percatar aquí, el 1 no va a corresponder a este punto. ¿Qué sucede? Menos 1 al cuadrado, 1, más 1, 2 y 7 al cuadrado, 49. Como te puedes percatar, va a tocar o se va a interceptar con 49. Como te puedes percatar, los valores que no importa el valor que tome x, sea positivo o negativo, van a tener que estar dentro de la curva. En conclusión, como x al cuadrado es mayor o igual a 0, toma valores positivos. En otras palabras, yo tengo que de mi gráfico que está aquí, va a tener que reflejarse
para arriba, más o menos de esta forma. Eso viene a ser mi gráfica. De esta línea punteada que estaba en sentido abajo, eso lo que va a hacer es subir a convertirse en valores positivos. Entonces, esto viene a ser la gráfica y, que es igual a 7, x al cuadrado más 1. Ahora, como viene a ser esta gráfica de aquí, cuando x está elevado al cuadrado, voy a hallar el rango. A mí me piden hallar el rango. Entonces, del gráfico, el rango viene a ser la siguiente. Recuerda, el rango son los valores que toma y. En este caso comienza el punto 7 y me voy hasta más infinito. Entonces el rango va a ser de este 7 hasta más infinito. Como a mí en la número 5 me piden hallar el rango, ya tengo el rango de la función. Entonces esa es la respuesta en la número 5. Ejercicio número 6. Me piden graficar la función y, que es igual al logaritmo de x más 1 en base 5. Entonces, vamos a graficar eso. Antes de eso tenemos que conocer las reglas para graficar función logarítmica. Entonces yo digo acá, sea la función, en este caso sea la función, vamos a definir una función f de x, que va a ser igual al logaritmo de x en base a. Para poder graficar una función logarítmica, lo que tengo que encontrar es la asíntota. Para encontrar la asíntota, en este caso, ya no en el eje y, ahora va a ser en el eje x. Asíntota en el eje x. Entonces ahora acá en la función logarítmica encontramos la asíntota en el eje x. En la función exponencial, la asíntota es en el eje y. Para yo encontrar la asíntota en el eje x, tomamos el número del logaritmo, que viene a ser x, y lo igualamos a 0. Una vez que tenemos la asíntota, vamos a hallar la intercepción en el eje x, o punto de corte. Punto de corte en el eje, también en el eje x. En este caso, si quiero el punto de corte en el eje x, el valor de y va a ser igual a 0. Entonces, vamos a graficar mi función. Tenemos la función, en este caso y, que es igual al logaritmo de x más 1 en base 5. Para graficar tenemos que encontrar la asíntota. Entonces, vamos a encontrar la asíntota. En este caso, la asíntota en el eje x. Para encontrar la asíntota en el eje x, este valor que viene a ser el número x más 1 se va a igualar a 0. Entonces yo voy a decir que x más 1 va a ser igual a 0. Despejando, yo tengo que x va a ser igual. 1 pasa al otro lado, menos 1. Entonces tendría que x va a ser igual a menos 1. Entonces mi asíntota en el eje x va a ser menos 1. Una vez que encontré la asíntota, vamos a hallar el punto de corte. Punto de corte, punto de intercepción. Punto de corte en el eje x. En este caso, el punto de corte en el eje x, el valor de y tiene que ser 0. Entonces reemplazamos. Tenemos que y es 0 y esto va a ser igual al logaritmo de x más 1 en base 5. Vamos a desarrollar eso. La propiedad del logaritmo me dice que si yo tengo el logaritmo de un número en base 5, este número pasa al otro lado y se convierte en potencia. Entonces sería 5, sigue siendo base, elevado a 0, que va a ser, se va a convertir en exponente. Y eso va a ser igual al número x más 1. Entonces yo tendría aquí 5 a la 0 viene a ser 1. Todo número elevado a la 0 siempre es 1. Y esto es igual a x más 1. Obteniendo el valor de x, uno pasa a restar y tendría que x va a ser igual a 0. Entonces el punto de corte aquí va a ser cuando x es 0, y va a ser 0. Entonces mi gráfico pasa por el origen de coordenadas. Entonces, una vez que yo tengo la asíntota y una vez que ya tengo el punto de corte, vamos a hacer la gráfica. Entonces tenemos nuestro plano x y y, nuestro plano de coordenadas. Vamos a graficar la función logarítmica. Primero ubicamos la asíntota. En este caso la asíntota es en x igual a menos 1. Entonces menos 1, esto es 0, menos 1 estaría por aquí. Este punto va a ser menos 1. Y aquí lo que voy a hacer
trazar esa línea. Esto viene a ser la asíntota de mi gráfico, que tiene que ser una línea paralela al eje Y. Ahora, observamos aquí que el valor de A, que viene a ser la base, es 5. A es igual a 5, por lo tanto es mayor a 1. Entonces mi función es creciente. Desde la asíntota parte hacia arriba. En este caso mi punto de intercepción es el punto de origen, o sea, mi gráfica va a pasar de la siguiente forma. Comenzando de la asíntota de abajo hacia arriba en forma creciente, mi gráfica viene a ser así. Pasa por el punto del origen y se va hacia arriba. Esto viene a ser mi gráfica de la función logaritmo. Entonces, esto viene a ser y igual al logaritmo de x más 1 de base 5. Entonces, esto viene a ser mi gráfico para dicha función en el ejercicio número 6. Ejercicio número 7. Me piden graficar la función logarítmica. Y es igual al logaritmo de x menos 1 en base 3. Entonces, vamos a graficar eso. Como es una función logarítmica, lo primero que vamos a hacer es encontrar la asíntota. Entonces, en este caso la asíntota en el eje X. Para eso tomamos el valor del número que viene a ser x menos 1 y lo vamos a igualar a 0. Obteniendo el valor de x, que va a ser igual, menos 1 pasa al otro lado y sería 1 positivo. Entonces mi asíntota va a ser x igual a 1. Entonces lo que vamos a buscar ahora, la intersección o el punto de corte, en el eje X. En este caso, cuando tengo el punto de corte en el eje X, no te olvides que y va a ser igual a 0. Entonces, reemplazando, tengo que y va a ser igual a 0, y eso va a ser el logaritmo de x menos 1 en base de 3. Cuando tengo esa igualdad de logaritmo, lo que hacía era lo siguiente. La base pasaba al otro lado y se convertía en potencia. Entonces, sería 3 elevado a la 0, y esto va a ser igual a x menos 1. 3 a la 0, eso viene a ser 1, y eso es igual a x menos 1. Menos 1 pasa al otro lado y tendría que el valor de x va a ser igual. 1 más 1, 2. Entonces mi punto de corte en el eje X va a ser el siguiente. Cuando x es 2, y va a ser 0. Entonces, yo ya tengo la asíntota y ya tengo el punto de intercepción en el eje X. Ahora lo que vamos a hacer es graficar. Entonces tenemos nuestro plano XY, donde este punto va a ser el punto de origen. Vamos a hacer la gráfica. Primero grafiquemos la asíntota. La asíntota sabemos que es x igual a 1. Entonces en x positivo ubicamos el punto 1, que viene a ser ese punto. Trazamos una línea paralela al eje X. Entonces esta línea aquí viene a ser mi asíntota. Ese va a ser el punto donde mi gráfica no lo va a tener presente eso. Y a partir de esa asíntota vamos a graficar. Tener presente que el valor de A, que viene a ser la base, es igual a 3. Y esto es mayor a 1. Quiere decir que mi gráfica es en forma creciente a partir de la asíntota. De la asíntota va a venir y va a aumentar, o sea, en forma creciente. Entonces mi gráfica es la siguiente. Junto con la asíntota, y luego va a empezar a aumentar. Y se va hasta arriba. Recuerda que el punto de intercepción en el eje X es 2,0. Entonces este punto viene a ser 2 en X y 0 en Y. Entonces esto viene a ser la gráfica Y igual al logaritmo de X menos 1 en base 3. Eso viene a ser la gráfica de mi función de la número 7. Ejercicio número 8. Me dice, calcule el área de la región sombreada. Entonces me pide hallar el área de esta región sombreada, la cual me dan una curva que viene a ser la curva de la función y igual al logaritmo de x menos 2 de base 5. Y acá observamos que tengo puntos. Acá tengo un punto M, un punto N. Acá tengo un punto de coordenada 7,1. Entonces vamos a desarrollar eso. Para poder hallar el área de este triángulo lo necesito saber. Tú puedes percatarte que a partir de este punto siempre es en forma perpendicular. Entonces vendría a ser un triángulo rectángulo. Donde para eso necesito saber la medida de los catetos. En este caso, esta distancia yo sé que va a ser igual a 2. Faltaría saber esta distancia. Para eso tengo que hallar el valor de m y de n. Entonces, yo puedo decir que este punto de aquí, que le voy a llamar punto A, está formado por las coordenadas m en x y 0 en y.
Y este punto aquí también lo voy a llamar B, que está formado por las coordenadas n en X y 2 en Y. Ahora, como cada uno de estos puntos pertenece a la función, cada uno de estos puntos puedo reemplazar en la función. Entonces, yo voy a decir acá, del punto A, que está formado por las coordenadas m, 0. Ese punto lo voy a reemplazar en la función. En este caso, donde x va a ser m y y va a ser 0. Entonces, lo que voy a hacer aquí es reemplazar. Entonces, yo tendría aquí lo siguiente. Y, que viene a ser 0, va a ser igual al logaritmo del valor de x menos 2, donde x es m, menos 2, de base 5. Vamos a desarrollar eso. Recuerda que cuando tengo logaritmo, esta base pasa al otro lado y se convierte en potencia. Entonces yo tendría aquí 5 elevado al exponente. Este valor 0 se convierte en exponente, sería 5 a la 0. Y esto va a ser igual a m menos 2. 5 a la 0, 1. Y esto es igual a m menos 2. Donde menos 2 pasa al otro lado a sumar, tengo que el valor de m va a ser igual a 1 más 2, 3. Entonces ya tengo el valor de m. Ahora vamos a trabajar con el punto B. Entonces yo digo acá, del punto B, que está formado por las coordenadas n, 2, n en x y 2 en y. Entonces, en este caso, x va a ser el valor de n y y va a ser el valor de 2. Reemplazando, tendría y, que es igual, en este caso y vale 2. Se va a ser igual al logaritmo de x menos 2, donde x vale n menos 2 de base 5. No te olvides que este valor de base 5 pasa al otro lado y se convierte en potencia. Entonces sería 5 elevado al cuadrado va a ser igual a n menos 2. Entonces yo tendría acá 5 al cuadrado 25 igual a n menos 2, y yo puedo hallar el valor de n, menos 2 pasa al otro lado a sumar, sería n igual a 25. Entonces yo ya tengo el valor de n. Entonces yo observo aquí que n va a ser igual a 3 y n es igual a 27. M3, N27. Ahora, si tú te acuerdas, yo podía hallar la distancia de dos puntos. ¿Cuál es esa distancia? La diferencia de esos dos. Entonces, lo que voy a hacer aquí es resto esos dos puntos, 27 menos 3, ambos en valor absoluto, obteniendo el valor de 24. Entonces, esta distancia va a ser 24, que viene a ser la medida de un cateto. El otro cateto viene a ser esta distancia de 0 a 2. En otras palabras, 2 menos 0, 2. Entonces vamos a hallar el área. A esa área le llamo S. Entonces yo digo acá, hallamos S. Como es un triángulo rectángulo, viene a ser la siguiente fórmula. 1/2 por la multiplicación de los catetos, 24 por 2. Donde yo puedo observar que 2 y 2 se van a eliminar. Entonces el área de ese triángulo va a ser igual a 24 por 1, simplemente 24 unidades cuadráticas. Eso viene a ser el área de este triángulo en el plano. Entonces, eso va a ser la respuesta para el ejercicio número 8.